Canal 1. Somos contenido. ¿Cómo están, amigos? Soy José Rivero Terry. Estamos nuevamente encantado de estar con ustedes. Bienvenidos a su programa Marketing y Negocios, un espacio que busca brindar enfoques y tendencias en gestión de marketing para beneficio de sus empresas y de sus clientes. En esta oportunidad tenemos un programa muy especial también. Vamos a hablar sobre la investigación de mercado. Investigación de mercado como herramienta imprescindible para un correcto manejo del marketing. Generalmente cuando uno decide abordar la carrera, la profesión de marketing o dedicarse a ello, a uno le llama la atención todo lo que viene en el plano comunicacional, ¿no? La publicidad, la promoción, las ventas, la comercialización, la producción, el branding, etcétera. Y pocas veces se da cuenta o analiza en ese momento que toda la data que se necesita para poder llegar a tener buenos resultados en todo lo que les he mencionado está basado en la investigación de mercados. La investigación de mercados tiene muchísimas modalidades, se puede investigar todo, pero lo importante y lo más complejo a veces es investigar lo que tiene que ver con los patrones de consumo de un consumidor, de un comprador, de un influenciador. Para saber un poco más de esta disciplina tan importante en la comercialización y el marketing, tenemos un invitado especialista en el tema. Renato Peñaflor Guerra es consultor y docente, profesor a tiempo completo en la UPC, en el área de comunicaciones. Tiene una maestría en investigación y es un experto en temas de investigación de mercados, comportamiento del consumidor, a quien le damos la más cordial bienvenida. Renato, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido al programa. Hola José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí para conversar sobre justamente lo que indicas y un placer poder participar y de alguna manera compartir mi experiencia. Muchas gracias. Algo que hablábamos fuera de cámara antes del inicio del programa es la amplitud de la investigación de mercado, ¿no? O sea, ¿qué se puede investigar? Se puede investigar todo. Y ahora con el avance de la tecnología y los recursos con los cuales contamos actualmente, podemos investigar incluso aún más. Podemos casi penetrar en la mente del consumidor y poder pronosticar sus comportamientos futuros, ¿no? Podemos analizar sus insights, su mindset, o sea, todo lo que está referente a cómo piensa, cómo siente, etc. Pero se puede investigar mucho más cosas y yo prefiero consultarle a un especialista que seguir especulando en ello. Renato, voy a entrar por una pregunta básica. ¿Qué es la investigación de mercado y cuál es su importancia en el marketing o para las organizaciones, digamos? Bueno, en ese sentido, podríamos hablar de una suerte de definición tradicional, que es básicamente la actividad de recoger, procesar, analizar, interpretar datos, ¿no es cierto?, para generar información, de alguna manera a partir de esos datos, generar información que les pueda servir a las empresas para los distintos procesos de tomas de decisión, ¿no? Eso es lo que normalmente y convencionalmente conocemos como investigación de mercados. Sin embargo, de alguna manera, durante los últimos años, de alguna manera se ha perdido ciertos elementos que son muy importantes en esta conceptualización, que de alguna manera algunos consideran que es una suerte de contratar una consultoría. O sea, cada vez que quiero hacer investigación, hay que contratar a alguien. Hay que pedirle a alguien, hay que trabajar con alguien, porque de alguna manera tengo un objetivo, una necesidad de información y punto. Pero se ha olvidado que la investigación de mercados es uno de los elementos más importantes en el relacionamiento de alguna manera con el consumidor, con el cliente. Porque no es solamente una actividad en la cual ya, tú me das información y yo te agradezco, me voy, te doy de alguna manera tu obsequio, tu recompensa por haberme dado la información, listo, no. Y el gran problema es que hemos perdido esa idea de que en realidad la investigación es una de nuestras más fuertes conexiones con ese consumidor. Porque al momento de pedirle la información,
también le estamos devolviendo algo. O sea, la información que le pedimos normalmente es con un propósito que va de vuelta, ya sea un mejor producto, ya sea un nuevo producto, ya sea una innovación, ya sea un nuevo o mejor servicio con respecto a algo, mejores atenciones. Y de alguna manera ahí hay un concepto que justamente tenía la Asociación de Marketing Americana, que te decía que uno de los elementos principales era ese, la relación con ese consumidor, con ese cliente. Y eso era lo que te propiciaba la investigación. Si nosotros consideramos la investigación como simplemente un servicio que adquirimos para obtener información, estamos perdiendo ese círculo de alguna manera virtuoso que establecemos como inclusive casi una comunicación empresa, cliente, consumidor. Y encima, peor aún, la rompemos más creyendo que tiene que estar obligatoriamente metido ahí un consultor, cuando en realidad esta actividad de investigación de mercados debería ser un proceso continuo, sistemático, y así como establecemos comunicaciones con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, también la investigación debería ayudar a cerrar esos círculos. Y eso es algo que de alguna manera establecen y hablan de la importancia de la investigación de mercados hoy en día y que estamos perdiendo esas bases. Y lo estamos metiendo en una suerte de idea de actividad que se da de manera intempestiva, temporal o cuando necesitamos algo importante, ¿no? Y se pierde justamente esa comunicación. Me parece lo que has mencionado importantísimo. O sea, me parece importantísimo porque concuerdo contigo en todo y tú lo has sabido explicar y definir mejor de lo que yo me hubiera imaginado que podía hacerlo. Te digo por qué. Trabajo investigación en el plano de las relaciones públicas, por ejemplo, en cómo se establecen los vínculos entre la organización y sus públicos. Y antes se hacía muy poca investigación y hoy día se hace cada vez más, ¿no? Para poder conocer más a fondo, pero al consumidor, a los públicos en general, a los que están relacionados con la organización. Pero tú has mencionado algo más, que yo lo anotaba aquí y decía para mí mismo, ¿no? Volver al entrevistado a un colaborador de la organización. O sea, que él sepa que esa data, esa información que él va a generar, ¿no? Va a ser devuelta en un beneficio para él y para otras personas. Eso me pareció genial. Sí, claro. O sea, de alguna manera es una suerte de alguna manera de socios sin acciones, ¿no? Y que de alguna manera debería porque él te genera el ingreso. Entonces, claro, en ese sentido debería tener una posición mucho más importante y una conexión mucho más cercana con la empresa. Y de alguna manera también es interesante saber que la investigación puede darle valor a ese consumidor, porque el sentir que te da información y que replica inmediatamente en algo en beneficio para él genera valor en la relación con la empresa. Entonces, no es solamente una investigación que te dice, ya, haz esto, o ya, ok, puedes hacer esto, o te recomiendo esto. No, es de alguna manera un canal de comunicación que está abierto, pero el problema, como te decía, es que malentendemos el tema como alguien que levanta el teléfono cuando quiere escuchar a la otra persona y lo cuelga inmediatamente. Sí, y entonces rompe la comunicación, rompe esas posibilidades, rompe el hecho de tener una comunicación continua, donde se pueden inclusive manifestar problemas que pueden ser anticipados por la empresa después, antes de que se convierta en una crisis, ¿no? Me parece, o sea, tú has hablado de valor, ¿no? Algo que para los marqueteros nos es muy importante, ¿no? Generar valor. Entonces, has mencionado que ese valor se genera no solamente en la data que uno consigue o en la información con la cual uno va a concluir, digamos, sino en ese proceso. Ese proceso ya tiene un valor muy grande para la organización. Muy interesante esa postura. Entonces, quería hacerte otra pregunta. ¿Qué utilidad tiene para las empresas obtener esa información? O sea, si yo te pregunto qué se puede investigar, me vas a decir muchas cosas y después una de las cosas que te voy a pedir es que me pongas un ejemplo de alguna investigación que hayas hecho o alguna investigación que tú consideraras, pero eso lo dejamos para un poquito más adelante cuando ya esté caliente el ambiente, ¿no? O sea, cuando tú me digas, mira,
este es un ejemplo de para qué sirve la investigación de mercado. Pero a eso voy, ¿no? ¿Qué utilidad tiene esta información? O sea, ¿para qué una organización quiere investigar? ¿Qué cosas se pueden investigar? O sea, hablemos de algo más amplio. ¿Qué se puede investigar? En realidad, todo. O sea, se pueden investigar actitudes, percepciones, comportamientos, hábitos, preferencias, comunicaciones. O sea, en realidad, sobre todo podrías investigar. ¿Para qué le puede servir a la empresa? Ya eso yo creo que todos lo podrían saber que es básicamente para tomar decisiones. Eso lo sabemos desde que de alguna manera estuvimos en primer ciclo de la universidad. La información te ayuda a tomar decisiones y a controlar los riesgos de una actividad. Si de alguna manera yo puedo conocer aquellos riesgos que de alguna manera que yo corro con una decisión, con una iniciativa, de alguna manera, puedo controlarlos, puedo gestionarlos y puedo evitar que de alguna manera se conviertan en un problema o en un peligro real para la empresa. Entonces la información, en ese sentido, de alguna manera, para la toma de decisiones, para el control o la gestión de riesgos, para de alguna manera enfrentar la incertidumbre en ese sentido. Y eso toma mucha mayor relevancia hoy en día porque nos enfrentamos en un apaga de la luz, préndela de nuevo y estamos en un escenario completamente nuevo. Porque la gente que entró en el 2020 no es la misma gente que está saliendo en el 2021. Ni probablemente sea la que al final de todo este tema del evento de la pandemia salga. Son personas que muy probablemente han creado hábitos muy distintos. Solo desde el hecho, por ejemplo, el tema del lavado de manos. Un hábito que antes probablemente ni el 30% de la población tenía de alguna manera interiorizado y que hoy en día prácticamente te desgastas las manos lavándote cada cosa que tocas, cada salida que tienes, te lavas 2, 3, 4, 5, 6 veces las manos solamente de una mañana. Y antes lo hacías una vez al día y eso, ¿no? Entonces son hábitos que inclusive ya van quedando. Van quedando porque hemos estado tanto tiempo en contacto con ellos que se han terminado formando y acentuando. Y esa forma de hacer las cosas va a incidir completamente, y ya está incidiendo obviamente, en toda una nueva cadena de preferencias, de hábitos, de actitudes hacia las cosas. Antes, por ejemplo, también en ese sentido, perdón que te interrumpa en ese sentido, los emprendedores, por ejemplo, muchos salieron, y ese es también otro de los elementos importantes, muchos salieron a la idea de que, oye, esto están haciendo los demás, nos lanzamos. Pero se lanzaron la mayoría de ellos sin, ¿cómo se llama esto? Sin la menor idea de cómo estaba el mercado, sin la menor idea de qué era lo que quería su posible cliente o su potencial cliente, sin de alguna manera haber evaluado su potencial frente a la competencia, etcétera. Resultado, muchos de los emprendimientos que aparecieron en pandemia ya están desapareciendo. O sea, justo ahora leía, por ejemplo, en un diario, que el 45% de las bodegas abiertas en pandemia ya están cerrando. O sea, ni ha terminado y ya están comenzando a desaparecer, ¿no? Entonces, eso te habla también de justamente la idea de que el conocimiento sigue siendo muy importante y más aún cuando estamos en un evento completo que está gestionando un cambio gigantesco en la conducta de las personas, ¿no? Además, tú has mencionado varias cosas cruciales, ¿no? Por ejemplo, si tú mides el comportamiento de un consumidor, yo supongo que todos los que venden jabones, alcoholes, gels, etcétera, deben estar haciendo estudios todo el tiempo para ver si es que este comportamiento va a seguir a futuro o cómo hacer para que este comportamiento siga a futuro, ¿no? Y puedan mantener esos niveles de venta y de producción. Pero al mismo tiempo tú te has referido a la competencia. Entonces podemos hacer estudios sobre comportamiento del consumidor, pronosticar la demanda, quizás, etcétera. Ahora, es bien difícil hacer pronósticos ahora, porque hay muchos factores, supongo, pero si no tomas en cuenta la competencia, si no tomas en cuenta el tamaño del mercado, si no tomas en cuenta la capacidad de producción de los demás, o sea, mejor dicho,
no solamente tienes que estar haciendo análisis sobre el comportamiento del consumidor para poder pronosticar futura demanda, sino también tienes que ver lo que está sucediendo en el mercado, ¿no es cierto? O sea, y ese es otro tipo de investigación, o sea, lo que está sucediendo con tu competencia. Sí, así ¿Correcto? es. Así es. En ese sentido es tan importante como de alguna manera, la información del consumidor al cliente. Porque muchas veces, a veces pensamos en un producto, en un servicio, que de cara al cliente puede parecer interesante, que puede parecer atractiva, que puede parecer un negocio inmejorable. Sin embargo, si no tomamos en cuenta justamente esa estructura de mercado, esa participación, quiénes están, quiénes no están, quiénes están interesados, por ejemplo, en entrar de alguna manera, perdemos mucha información, porque cuando podemos entrar, podemos darnos con la ingrata sorpresa de que ya todos llegaron. Y no solo que ya todos llegaron, sino ya todos fortalecieron su posición ahí, con lo cual tú tendrías que utilizar el doble de recursos para tratar de abrirte paso y finalmente puede ser que te terminen echando del mercado, porque no tienes la experiencia, porque no tienes la infraestructura, porque no tienes de alguna manera la logística necesaria que otros que ya están presentes desarrollaron. Y tú por no conocerlos, por no saber de alguna manera esa participación, esa posición que tienen de alguna manera tus competidores, terminas como de alguna manera subestimándolos y por tanto puedes salir rápidamente del mercado en esas situaciones. Entonces, va mucho más allá el emprendimiento, va mucho más allá del emprendimiento de simplemente pensar en un producto que puede ser de alguna manera atractivo. Tenemos que buscar el sitio que está vacío en la playa, porque de lo contrario, si de alguna manera montamos algún tipo de negocio, puede ser que, obviamente, en primer lugar, lleguemos a un lugar donde no hay gente, pero podría ser que lleguemos a un lugar donde hay gente, pero hay 300 negocios ya atendiendo. Entonces, las situaciones son distintas y la información tiene que complementarse. No podemos ver solamente a un lado sin dejar de ver el otro, porque las posibilidades de éxito provienen de ambos. Y la investigación en ese sentido te puede ayudar muchísimo, de alguna manera, dándote una suerte de gran foto de cómo es la competencia en ese lugar. ¿Quiénes son tus competidores? ¿Qué tipo de ventajas tienen? ¿Fortalezas? ¿Debilidades? ¿Qué amenazas afectan el tema del mercado? ¿Qué oportunidades se pueden encontrar allí? ¿Cuál es el poder de negociación que de alguna manera tienen los competidores? ¿Qué poder podrías tener tú? Son elementos que tranquilamente pueden levantar una información o una investigación de mercados que te podrían ayudar a decidir si realmente vale la pena enfrentarse a la competencia que hay o más bien, de alguna manera, repensar la estrategia y entrar, si de todas maneras quieres hacerlo, entrar de una manera distinta. Porque cuando uno es pequeño y entra a pelear de tú a tú con empresas grandes, obviamente sale perdiendo, ¿verdad? Obviamente sale perdiendo. Pero cuando lo conoces, sabes cuál es el lado débil. Empresas grandes, perfecto. Si las enfrentas con logística, si las enfrentas con precio, si las enfrentas de alguna manera de esa uno a uno, te van a destruir. Con esas empresas se trabaja aprovechando debilidades. El tema de la menor flexibilidad para reaccionar, la menor posibilidad o lentitud de alguna manera o menor velocidad para adaptarse. Entonces son de alguna manera formas de conocer la competencia para adaptar tus estrategias y esa información es vital. Vital, vital. ¿Hasta dónde mencionaste, creo que la segunda pregunta o algo, dos características importantes que aparentemente todo el mundo las conoce, ¿no? Que es que la investigación te ayuda a tomar mejores decisiones y a minimizar el riesgo. Puedes creer que en todos los años que tengo trabajando en este tema, creo que he visto mucha gente que encarga investigación, ¿no? O hace investigación y no sabe que le sirve para esas dos cosas. O sea, se llena de data, se llena de información, pero finalmente nunca toma decisiones. Y esa data que hoy día es válida, mañana de repente ya no es válida. O esa conclusión a la cual se llegó, ¿no?
tú como investigador sabes pues, que tienes que estar siempre investigando para tener la información actualizada. Renato, ¿nos podrías dar un ejemplo de alguna investigación en la cual tú hayas participado, que tú hayas visto, o que de repente como catedrático la pones como un ícono de una buena investigación o un buen resultado a partir de esa investigación, ya sea en consumo masivo, ya sea en marketing político, en cualquier tema? Sí. Sí, en ese sentido hay varias. De verdad que he tenido la suerte de haber trabajado básicamente 20 años prácticamente en investigación de mercados ahorita y sigo participando en algunos proyectos, pues, ¿no? Sobre todo en el ámbito privado, en el ámbito de desarrollo social. Y he tenido experiencia tanto de alguna manera, en ámbito nacional como en ámbito internacional. De alguna manera, hace poco tuve experiencia con un proyecto internacional que estaba desarrollando de alguna manera, con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, estaban respaldando un proyecto que buscaba analizar de alguna manera la empleabilidad de los jóvenes hoy en día. Y era una investigación que se iba a realizar alrededor de Argentina, de Chile y de Perú. Lo interesante de esto es que buscaba analizar un proyecto que buscaba mejorar la empleabilidad de los jóvenes a partir del desarrollo de habilidades blandas. O sea, no darles conocimientos de alguna manera técnicos, sino era desarrollar habilidades blandas, por ejemplo, en la comunicación, habilidades blandas en la gestión, de alguna manera, en temas de conocimiento interior, etcétera, ¿no? Y lo que más me sorprendió de alguna manera en ese sentido es, yo dije, pucha, pero ahora que voy a tener que analizar, probablemente tenga que hacer un informe por Perú, otro informe por Chile, otro informe por Argentina, porque todos van a tener necesidades distintas. Todas las empresas me van a decir lo distinto. Y fue enorme mi sorpresa cuando comencé a analizar la situación, tanto la percepción de alguna manera de las distintas empresas como la percepción de las personas, que las demandas eran muy similares. Lo que demandan en el personal las empresas de Chile, de Argentina y de Perú era algo bastante similar. Todas ellas te decían muy claramente que muchas de las habilidades técnicas que necesitaban las formaban ellos mismos por su nivel de especificidad, por su nivel de alguna manera de experiencia necesaria, por el tema puntual del conocimiento técnico que se tenía que aplicar. Muchas veces los alumnos de universidades, de institutos, de alguna manera llegaban y sabían pues de sacar derivadas, de aplicar modelos, etcétera, pero no sabían básicamente trabajar bajo los métodos que ellos necesitaban. Y en ese sentido, todos estaban de acuerdo en que, ¿sabes qué? Yo me encargo, a la hora que los recibo, con tal de que sepan las cosas básicas, yo me encargo de formarlos dentro de la empresa. Pero para todos ellos, el tema era bien simple. Las universidades, los institutos, han abandonado la formación de habilidades blandas de las personas. Y eso es lo vital para que ellos puedan formar a los profesionales dentro de la empresa. Porque ¿qué haces con una empresa que es constantemente retadora, constantemente busca la innovación, constantemente se estrella contra la pared buscando las mejoras? ¿Qué haces si la persona que de alguna manera has contratado no tiene tolerancia a la frustración? ¿Qué haces en esa situación en que has formado un buen profesional técnico, de alguna manera, de manera técnica, pero si lo vas a meter en un área que busca la innovación disruptiva, ese profesional va a fallar 10 veces y va a acertar 2, pero las 2 que acierte va a ser una gran ganancia para la empresa. Pero Renato, sí, te entiendo claramente, es verdad. Y esa investigación, ¿cómo se hizo? O sea, ¿cómo llegaron a esas conclusiones? Normalmente nosotros llevamos a cabo varios periodos, o sea, la investigación tiene distintas etapas. La etapa de planeamiento, la etapa de ejecución y la etapa de análisis, ¿no?
La etapa de planeamiento, obviamente, cuando me acerqué, lo primero fue mi sorpresa con quiénes eran realmente los que llevaban a cabo este proceso. Y eran básicamente 3 circos. De acá debes conocerlo, el circo de la Tarumba, ¿no es cierto? Esta entidad, de alguna manera, más allá de los shows que hacía, busca formar habilidades en las personas. Y entonces, esto con circos tanto de alguna manera del sur en Chile como en Argentina, buscaban llevar a cabo una iniciativa hacia jóvenes, obviamente, que les permitiera mejorar su capacidad de empleabilidad a través de formar esas habilidades blandas. ¿De acuerdo? Entonces, el planeamiento de la investigación fue bastante problemático en el sentido de que uno esperaba una investigación tradicional, que le voy a preguntar tal cosa, vamos a preguntar esto, pero en realidad bajo lo que estábamos tratando de investigar, que era algo bastante nuevo en ese momento con las habilidades blandas, que ahora se ha profundizado y masificado bastante, pero en esa época, ¿cómo averiguo si verdaderamente la habilidad blanda es necesaria? Porque a veces el mismo empresario no lo sabe. Entonces, la forma de hacer las preguntas, las guías de indagación para plantear las entrevistas, la forma en que íbamos a hacer las entrevistas, las observaciones que íbamos a hacer de alguna manera en el desarrollo del trabajo de campo que íbamos a hacer para observar qué sucedía en la formación de los chicos en los distintos circos, fue de alguna manera algo bastante novedoso y que de alguna manera retó mucho a los que estábamos participando ahí en la estructuración de la investigación. Y también de alguna manera fue una experiencia súper, súper, súper enriquecedora como investigador que tuve en esa época sobre cómo desarrollar preguntas de manera mucho más acertada para evitar de alguna manera tratar de encontrar lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Responder preguntas que probablemente ya sabemos las respuestas y en ese sentido tratar de darles esos nuevos enfoques para algo que en ese momento no se trataba y que no se conocía. Entonces, esa etapa de planificación, que fue la que más demoramos, dicho sea de paso, sigue siendo un elemento que muchos pasan por alto en el sentido que creen que ya, ¿sabes qué? Aquí está el dinero, pásame el cuestionario y empiezas mañana. Y no se dan cuenta que esa planificación es algo realmente relevante para saber qué tipo de información vas a recibir. Entonces, en ese sentido, trabajando con empresas que nunca habían llevado a cabo investigaciones, que serán los circos, trabajando con personas que de alguna manera sabían muy bien su trabajo, pero no sabían de metodologías de investigación, tratar de convencerlas, etcétera, sobre lo que había que hacer, sobre cómo había que preguntar, la forma en que ellos también retroalimentaron y pudieron mejorar los instrumentos. Y la logística, que fue bastante interesante en la medida que tuve que, ir mismo, yo mismo de alguna manera a los estos 2 lugares que teníamos, ¿no? Y pude de alguna manera participar de estos procesos de formación para entender un poquito más de qué se trataba el proyecto. Y ahí otra de las cosas es importante que justamente no se entiende ahora. Que cuando contratas a un consultor, no puedes esperar que ese consultor se mantenga alejado de la empresa en todo momento y es simplemente le alcanzas una carta o un brief diciéndole esto es lo que hay que investigar, regresas con los resultados. Tienes que lograr que la persona que investigue se meta dentro del proceso del que estás llevando a cabo, que sepa claramente los objetivos y que sepa claramente qué necesitas recibir. Porque de lo contrario, las posibilidades de tener éxito en la investigación se reducen claramente. Renato, una pregunta. Usualmente se determina un problema primero, o sea, ¿qué problema quiero investigar o qué cosa? O más bien a partir de la investigación descubro un problema. O sea, yo puedo decir, bajó el consumo de las bebidas gaseosas de marca tal que yo, ¿no? Entonces quiero averiguar por qué bajó el consumo y bueno, primero analizo la data, etcétera, que tengo en la empresa y después decido contratar a una empresa de fuera que vaya a hacer estudios a profundidad o lo que fuera. O sea, pero
supongo yo, porque a veces ha pasado en las empresas que he trabajado, que yo decido, ¿no?, qué hay que investigar conjuntamente con la empresa, pero finalmente los resultados me llevan para otro lado. O sea, lo que yo había querido confirmar no tiene nada que ver con la realidad que después me hace ver el consultor o la empresa de investigación. En ese sentido hay que partir de una suerte siempre de enfoque, porque no puedes agarrar y decir de alguna manera, por ejemplo, una persona cuando va al médico, si llega y simplemente le dice, no me siento bien, el médico no va a saber qué hacer, porque tiene que tener alguna idea de por dónde va el asunto. No simplemente te puede mandar, bueno, anda, hazte toda esta lista de alguna manera de análisis y veremos por dónde va el problema. Porque podrían ser 500 análisis y probablemente dirigirte a muchas otras cosas, más allá de la que puede mejorarte la salud. Entonces, es necesario siempre partir de un enfoque, partir de un punto de inicio. Partir de alguna manera, por ejemplo, en tu caso, de partir de una idea de un problema que tú estás sintiendo que está ocurriendo dentro de la empresa. Entonces, el consultor, primero que nada, te debe ayudar, así como el médico, con el diagnóstico y saberte hacer las preguntas adecuadas. Saberte basar, bueno, cuéntame qué está pasando. Y empezar desde ahí la investigación, porque la investigación no empieza cuando te vas a preguntarle a la gente o a ver las empresas. La investigación empieza con el mismo diagnóstico o prediagnóstico que hacen contigo. Okay. Y es para ver cuál puede ser el problema. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que tú puedas creer cuál es el problema y en verdad ese no lo es. ¿Y qué puede pasar? A veces puede suceder que tengas suerte y que encuentren, por los colaterales, encuentren cuál es el verdadero problema. Pero también puede darse el caso que por haber dicho que ese era el problema, te llevaron o enfocaste la investigación por un lado que no era. Y ahí hay un problema bien importante también en el tema de la investigación, que debe ser que el problema no se te debe de alguna manera arreglar porque básicamente de chiripa entraste por un lado y lograste averiguarlo y te diste cuenta de lo que verdaderamente pasaba por otro lado. Claro, sino el investigador tiene que partir e ir por el lado adecuado desde el inicio, ¿de acuerdo? Para llevar y tratar inclusive de entrar en una suerte de dinámica con el cliente, con quien encarga la investigación de mercados, para tratar de hacer un prediagnóstico y con eso saber cómo enfocarse. Por eso es que muchas veces nosotros partimos muchas veces de la idea de que el cliente sabe lo que quiere. O sea, que el que va a cargar la investigación sabe lo que quiere. Y eso muchas veces no es necesariamente verdad. Claro, claro. Con lo que tú dices se comprueba eso, sí. Sí. Y entonces, cuando sucede esto, y yo voy en ese sentido para el tema que me indicabas, que era la investigación de alguna manera resuelve o encuentra problemas, puede hacer ambas. Pero okay, la idea principal es que te ayude a resolver el problema para el cual la convocaste. Tiene que hacer por el problema para el cual la convocaste. ¿De acuerdo? Por tanto... Renato, sí, me han dicho que ya estamos en el tiempo, pero yo antes de dejarte ir, quiero hacerte... Tengo dos preguntas, pero te voy a hacer una. Te voy a hacer una. Yeah. O sea, pero te dejo una para una próxima vez. La pregunta que te quería hacer es que nos hablaras, y de repente puede ser un tema de un programa, de las nuevas tendencias en investigación de mercado. ¿Qué nueva tecnología se utiliza? ¿Cuáles son los medios? Etcétera. Esa es la que creo que tendríamos que tener un programa para ello. Y pero sí, la otra, la que sí te quiero hacer, esa te la dejo para organizar un nuevo programa, ¿no? Y hablar de canales, de medios, de fórmulas, de todo lo que sea. Pero lo que sí quisiera hacerte ahora es algo que es bien práctico para nuestros televidentes que de repente dicen, oye, a mí me han dicho, no sé, cuando he estudiado el MBA, cuando he estudiado la maestría, me dicen de que lo primero que tengo que hacer es investigar la data de mi empresa, ¿no? Un análisis histórico, un análisis a través de la documentación que yo tengo, de la observación, etcétera. ¿Cuándo es? O sea, a ver, damos un indicio de cuándo es que yo debo de pensar en que debo de contratar a un tercero, ya sea un consultor, ya sea una empresa de investigación de mercados que me haga la investigación. O sea, ¿cuándo ya
excede mis posibilidades el que yo quiera llegar a conclusiones. O sea, que de repente me va a tomar mucho tiempo, o no estoy preparado, o no tengo los instrumentos o los conocimientos. ¿Cuándo es que tengo que dar ese salto? Ahí de alguna manera hay dos elementos importantes que tener en cuenta. Primero, el nivel de conocimiento que tienes de alguna manera sobre temas de investigación, etcétera. Y segundo, de alguna manera, fuera de las capacidades que tiene de alguna manera la investigación interna, ¿no es cierto? La de analizar tus propios flujos de datos, etcétera. Ahí, primero que nada, yo te diría, me voy a centrar en dos elementos, porque también podríamos quedarnos hablando de varios. Sí, claro. Primero, la intuición te puede ayudar mucho en eventos que tú ya has vivido en algún momento, que tú ya has visto, que tú ya has percibido, que en algún momento has leído, te han hablado, etc. Ahí la intuición puede ayudarte mucho a cómo reaccionar. Pero cuando la situación es nueva para la persona, es nueva para el gerente nunca ha pasado una situación similar previamente, o dos, sabe que el entorno le espera una sorpresa que él podría no estar esperando, ahí la investigación de alguna manera con un consultor o recurrir a fuentes externas de alguna manera es importantísimo. Porque de lo contrario, tu intuición te puede sesgar en la investigación. Y el tratar de que tu mente trate de adaptar todo lo que conoces para tratar de responder a la nueva situación, y eso es un error enorme. En ese sentido, cuando entras a situaciones nuevas, problemas nuevos, contextos nuevos, como el que estamos viviendo, sí es muy necesario volver a entenderlo y entenderlo desde una visión exterior, porque muchas veces vas a tener que romper paradigmas propios y tú no vas a tener la fortaleza para romperlo tú solito, tú más bien te vas a tratar de corroborar a ti mismo. De hecho, es difícil tomar esa decisión. Alguna vez fui asesor de una empresa que hacía 30 años que era líder en el mercado con una marca determinada y de repente, sin que aparentemente había variado nada en el contexto, pasaron al último lugar, simplemente porque no se habían dado cuenta de algunas cosas, de algunos factores que una investigación las hubiera revelado a tiempo y hubieran ellos podido hacer ese giro que sí hizo la competencia y que, bueno, le costó muchísimos millones de dólares tratar de rectificar después con publicidad y promoción. Así es. Y bueno, el segundo es básicamente cuando necesitas características de la investigación que tú no estás capacitado para hacer. La clásica, las muestras representativas. Hacer una muestra representativa de una población gigante no es una tarea que sea muy sencilla. Hacer encuestas en internet, tú puedes lanzar y obtener 1000, pero esas 1000 no necesariamente son representativas de la población que estás trabajando. Para obtener una muestra representativa necesitas un expertise muchísimo más avanzado que solamente tienen las empresas muchas veces de este tipo. Así como vimos de alguna manera en el tema de intención de voto, como el tema puntual de el tema de las bocas de urna y todo lo demás, para tener muestras realmente representativas de una población se necesita mucha experiencia, muchísima experiencia y muchísimo expertise. Y ese normalmente no lo tiene la empresa. Por tanto, cuando lo necesitan, tienen que ser capaces de decir, esto no lo puedo hacer yo, no voy a contratar a alguien que por 1.500 soles me haga esa tarea, porque si obtengo una muestra que no es representativa, toda la data que voy a utilizar no me va a servir de mucho. Renato, sabíamos que nos íbamos a quedar cortos con el tiempo. Te agradezco, agradecemos a nombre de todos los que hacemos parte de este programa, agradecemos que hayas participado en él. Ha sido Renato Peñaflor Guerra, consultor y docente en temas de investigación de mercados y comportamientos del consumidor. Muchísimas gracias por tus interesantísimos aportes y comentarios. Y conmigo será hasta el próximo miércoles, en el cual tenemos un nuevo programa, espero igual de interesante. Muchísimas gracias por la invitación, José. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Renato. Buenas noches. Canal 1. Somos contenido.